los escucho, tanto a Jorge Gómez Naredo como a la doctora Leticia Calderón Chelius, y tiene otro sentido después de leer la columna que publica en el Heraldo de México Álvaro Delgado. La titula Morena, la latente ruptura. Y dice así, si me permiten, leo un poco y ustedes comentan. En todos los partidos y coaliciones es sabido que la unidad es condición para el triunfo electoral, sobre todo en una contienda cerrada entre solo dos grandes polos cuyos desprendimientos en uno le suman casi automáticamente al otro, en cuyo escenario hay actores políticos que se cotizan muy por encima de su valor hasta que la realidad los exhibe en su real dimensión. En México la coalición opositora tiene una unidad muy endeble, más por sus protagonismos que por sus propias contradicciones, pero en la gobernante que encabeza Morena, la ruptura está latente y del rumbo que tomen los rebeldes dependerá si se refrenda en 2024 el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador o si se descarrila. Un factor estratégico es el partido Movimiento Ciudadano, y otro es el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador parlamentario de Morena, cuya ruptura de con el oficialismo no solo implicaría un senador menos en la bancada, sino la pérdida del articulador con legisladores de otros grupos parlamentarios justo al inicio de un año clave para 3 reformas fundamentales para el proyecto de López Obrador: la eléctrica, la electoral y la de seguridad. Con astucia, pero también con mucha autoestima, Monreal está encareciendo su salida de Morena por renuncia o por una anhelada expulsión, en la idea de que puede ser el factor que defina la contienda presidencial en 2024. La operación electoral contra candidatos de Morena en la elección federal de junio, a través, pero no solo de Fuerza por México, la exigencia de que sea mediante una elección abierta el método para definir al candidato presidencial de la coalición gobernante y el impulso para desaparecer los poderes en Veracruz por el encarcelamiento de Manuel del Río Virgen a capricho de Dante Delgado, jefe del partido Movimiento Ciudadano, van perfilando una ruptura que se da como un hecho en Morena y en el gobierno. ¿Cómo ven lo que escribe Álvaro Delgado? Querida doctora, empiezo contigo. Bueno, pues Álvaro tiene como una panorama muy interesante de la política mexicana y hace aquí esta radiografía de lo que él percibe como una ruptura interna de Morena, que ya hemos visto en un sentido de esta parte donde si no hay oposición, y yo ahí diría que hemos insistido mucho tiempo en esto de la polarización, que en realidad está mucho más concentrada al interior mismo de Morena o de este movimiento ampliado, que con una oposición de la que hablábamos, bueno, pues no acaba ni siquiera de dibujarse en términos de propuestas concretas. Pero bueno, y fíjate que aquí hay algo que a mí me parece bien interesante y es, digamos, más allá del artículo de Álvaro, y es, al final de cuentas, parece ser que están mostrando que tienen más la razón. Movimiento Ciudadano, que está logrando posicionarse como el que podría jalar, al final de cuentas, a un candidato desertor o ubicarse como esa alternativa político-electoral, que el intento de Claudio X González. Porque estos partidos que se unieron aún sin tener identidad compartida y que finalmente decidieron andar juntos, pues no lograron el éxito que querían en términos estrictos de lo que buscaban en las elecciones intermedias. Y en cambio, Movimiento Ciudadano que dijo, no, yo me deslindo, ahorita lo que está aprovechando es a río revuelto, vamos a ver cómo avanza, y ciertamente en el caso de este político de tanto colmillo, ¿no? Como es Monreal, pues es un personaje que puede ser fácilmente, digamos, no sé si fácilmente, pero por lo menos sí se vislumbra como un candidato bisagra que se puede mover a un lado o al otro sin demasiada problemática ideológica. Entonces, a mí me parece que estamos viendo también probablemente cómo se dibujan nuevos actores políticos formales en términos de partidos, en términos de cómo se fortalecen, y ahí podría haber una deserción interesante a quienes han apoyado hasta ahora un movimiento como el de Claudio X González, que finalmente busque, ¿no? Literalmente, hueso, pues, ¿no? Y que entonces se empiecen a sumar a las filas de Movimiento Ciudadano. Iría yo más por esa línea que cuestionar el panorama que plantea Álvaro, porque también me parece un poco incipiente, porque al final no sabemos bien qué están jugando detrás estos políticos que finalmente saben muy bien que viene un proceso muy delicado en términos de reformas y de apoyo, y que presentarse desde este momento
como potenciales, digamos, opositores al interior, bueno, pues va a ser muy interesante cómo vendan su amor aventureros. Ahora, una cosa